¿Alguna vez has sentido que hay una distancia entre tú y el Espíritu Santo? La Biblia nos asegura que Dios desea una relación cercana con nosotros. Y en Juan 14:26, Jesús nos promete: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho». Esto significa que el Espíritu Santo no es un concepto lejano, sino una presencia real que nos guía, fortalece y consuela. Sin embargo, muchos cristianos viven sin experimentar esta conexión profunda. Hoy exploraremos 7 claves que te ayudarán a acercarte más al Espíritu Santo, permitiéndote sentir su presencia en tu vida de manera tangible. Si alguna vez te has preguntado cómo fortalecer esta relación y recibir su dirección, quédate con nosotros. Dios tiene algo especial para revelarte hoy. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha anhelado la presencia de Dios. Ha buscado ese vínculo inquebrantable con su Creador, una comunión que trascienda lo terrenal y lo sumerja en la plenitud del Espíritu. Sin embargo, muchos creyentes viven con la sensación de que algo les impide experimentar esa conexión profunda con el Espíritu Santo. Oran, buscan, claman, pero aún así sienten que hay una barrera invisible entre ellos y la presencia divina. ¿Es posible que haya algo que esté bloqueando el fluir del Espíritu en sus vidas? La Escritura revela que Dios nunca se aleja de los suyos, sino que es el pecado, la falta de fe y las distracciones del mundo las que endurecen el corazón y apagan la sensibilidad espiritual. En Isaías 59:2 se advierte: «Son sus iniquidades las que los separan de su Dios. Son sus pecados los que lo han llevado a ocultar su rostro para no escuchar». Este versículo es un reflejo de la lucha interna que muchos enfrentan. Anhelan sentir el Espíritu de Dios obrando en ellos, pero al mismo tiempo hay ataduras que los mantienen espiritualmente estancados. No es que Dios se haya apartado, sino que las barreras espirituales han levantado muros entre Él y su pueblo. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que vivieron momentos de distancia espiritual y tuvieron que atravesar un proceso de purificación para volver a experimentar el poder del Espíritu. David, un hombre conforme al corazón de Dios, conoció esta realidad cuando cayó en pecado y sintió cómo la presencia divina se apartaba de él. Su clamor en el Salmo 51:11 es una súplica desgarradora: «No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu». David comprendía que el pecado no solo afecta la relación con Dios, sino que también apaga la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Su arrepentimiento genuino y su deseo de restauración nos enseñan que la comunión con Dios solo se recupera cuando hay una disposición total para derribar todo aquello que impide su presencia. Las barreras espirituales no siempre son obvias. A veces se presentan en formas sutiles que erosionan poco a poco la conexión con el Espíritu. La incredulidad es una de ellas. Jesús, en varias ocasiones, reprendió a sus discípulos por su falta de fe, pues ésta les impedía ver y experimentar el poder de Dios. En Marcos 6:6 se narra cómo, en su propia tierra, Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si la duda fue capaz de limitar las manifestaciones divinas en la época de Jesús, ¿cuánto más puede frenar la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente que no confía plenamente en la promesa de Dios? Pero la incredulidad no es la única barrera. La distracción espiritual es otro enemigo silencioso que impide la conexión con el Espíritu. En la parábola del sembrador, Jesús habló de la semilla que cayó entre espinos y fue ahogada por las preocupaciones y los afanes de la vida. Mateo 13:22.
El Espíritu Santo no puede obrar en plenitud en un corazón dividido, en una mente saturada de preocupaciones terrenales. Muchos oran, pero están tan distraídos que no esperan realmente una respuesta. Buscan a Dios, pero sus pensamientos están dispersos en 1000 direcciones. No es que el Espíritu Santo no quiera manifestarse, sino que la persona no ha preparado el ambiente adecuado para recibirlo. El libro de Hechos nos muestra el contraste de lo que sucede cuando un corazón está completamente alineado con Dios. Los discípulos, tras la ascensión de Jesús, se reunieron en un mismo sentir, perseverando en oración y esperando la promesa del Padre. Hechos 2:1-2 nos relata que, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No había distracción, no había corazones divididos, solo había un anhelo genuino de recibir la presencia del Espíritu. Y cuando el ambiente estuvo preparado, Dios se manifestó con poder. Muchas personas desean un avivamiento en sus vidas, pero siguen abrazando las cosas que los mantienen espiritualmente apagados. Hay quienes claman por sentir la presencia de Dios, pero aún guardan rencor en su corazón, olvidando que el Espíritu Santo es un espíritu de amor y perdón. Jesús enseñó que si alguien tiene algo contra su hermano, debe reconciliarse primero antes de presentar su ofrenda en el altar. Mateo 5:23-24. No se puede pedir la plenitud del Espíritu mientras se albergan resentimientos y amarguras en el corazón. Es imposible conectar con el Espíritu Santo si el corazón está cargado de ataduras del pasado, si hay pecados no confesados o áreas ocultas que aún no han sido entregadas a Dios. La Escritura es clara cuando dice en 2 Corintios 3:17, «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». La presencia del Espíritu no se mueve en ambientes de esclavitud espiritual, sino en aquellos que han sido purificados por la verdad y la rendición total a Dios. El camino hacia una conexión más profunda con el Espíritu Santo comienza con la decisión de derribar todo aquello que impide su obra. Como dice Hebreos 12:1, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No se trata solo de pedir más de Dios, sino de asegurarnos de que no haya nada en nuestra vida que esté bloqueando su fluir. Cuando una persona toma la decisión de limpiar su vida y dejar atrás aquello que apaga la obra del Espíritu, algo cambia en su interior. Su oración se vuelve más intensa, su sensibilidad espiritual aumenta y comienza a experimentar la guía divina en una nueva dimensión. En Juan 7:38, Jesús declaró: «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». El Espíritu Santo es ese río, pero no puede fluir en un corazón obstruido por el pecado, la incredulidad o la distracción. Dios desea llenar a sus hijos con su Espíritu, pero la pregunta es, ¿estamos realmente listos para recibirlo? ¿Estamos dispuestos a rendir todo lo que nos impide experimentarlo? La respuesta a estas preguntas determinará si seguimos viviendo una fe superficial o si entramos en una relación profunda y transformadora con el Espíritu de Dios. La Biblia nos da un modelo claro. David clamó por restauración, los discípulos esperaron en unidad, y Jesús enseñó que un corazón limpio es el que verá a Dios. No es suficiente querer sentir al Espíritu Santo. Es necesario preparar el corazón para que su presencia habite en plenitud. Cuando se eliminan las barreras, cuando se deja de lado la incredulidad y las distracciones, el Espíritu Santo
no solo se manifiesta, sino que transforma completamente la vida de quien lo busca con sinceridad. Este es el primer paso en el camino hacia una relación más profunda con el Espíritu de Dios. Un paso que exige valentía, compromiso y una entrega total. Aquellos que estén dispuestos a derribar toda barrera espiritual experimentarán algo mucho más grande que una simple emoción momentánea. Vivirán en la plenitud del Espíritu Santo, guiados, fortalecidos y renovados en cada área de sus vidas. Desde el principio, Dios ha buscado corazones rendidos, vidas completamente entregadas a su voluntad. La rendición total no es solo un acto de fe, sino la llave que abre la puerta a una relación más profunda con el Espíritu Santo. En la medida en que el creyente suelta el control, el Espíritu toma el lugar que le corresponde, guiando, transformando y manifestando su presencia de manera tangible. Jesús lo dejó claro en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo es más que una frase. Es el desprendimiento absoluto de la voluntad propia para alinearse con la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, aquellos que experimentaron el poder del Espíritu Santo fueron los que aprendieron a rendirse por completo. Moisés, criado en los palacios de Egipto, tuvo que abandonar su posición, su pasado y sus propias ambiciones antes de ser usado por Dios. No fue en la grandeza, sino en la soledad del desierto donde aprendió a depender completamente del Señor. Cuando finalmente dejó de confiar en su propia capacidad y reconoció su insuficiencia, Dios lo llamó desde la zarza ardiente y lo llenó de poder para liberar a su pueblo. Éxodo 4:12 registra la promesa divina. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. El Espíritu Santo no puede operar plenamente en un corazón dividido. Mientras haya áreas de resistencia, deseos propios que compiten con la voluntad de Dios o temor a soltar el control, la manifestación del Espíritu será limitada. El joven rico se acercó a Jesús con un anhelo genuino de seguirlo, pero cuando el maestro le pidió que renunciara a sus riquezas, se marchó entristecido. No estaba dispuesto a rendirlo todo. Marcos 10:21-22 revela el motivo de su partida. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Lo que poseía, lo poseía a él. Sus bienes eran su seguridad, su identidad, su sostén. No podía soltar lo que lo ataba a lo terrenal, y por ello perdió la oportunidad de experimentar la plenitud de la presencia de Dios. La rendición no es un sacrificio, sino una invitación a vivir bajo un gobierno celestial. El Espíritu Santo solo toma control de aquello que le es entregado. Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan recibieron el llamado de Jesús, no dudaron. Dejaron sus redes, su sustento, su antigua vida y lo siguieron. Su entrega inmediata los llevó a convertirse en testigos y portadores del poder de Dios. Hechos 5:12 testifica lo que sucedió cuando se rindieron completamente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Dios no obliga a nadie a entregarle el control de su vida. El Espíritu Santo es un caballero. Espera ser invitado. Espera que el creyente abra cada puerta, que rinda cada área, que suelte cada carga. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo».
La clave está en abrir por completo no solo algunas habitaciones del alma, sino la totalidad del ser. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto porque no estaba dispuesto a confiar plenamente en Dios. Habían visto su poder en Egipto, habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían sido alimentados con maná del cielo, y aún así seguían aferrados a sus temores, a su incredulidad, a su deseo de volver atrás. Su falta de rendición los dejó vagando en círculos, incapaces de entrar en la plenitud de la promesa. La generación que nació en el desierto fue la que finalmente entró en la tierra prometida, porque aprendió a depender de Dios en cada paso. Jesús es el mayor ejemplo de rendición. En Getsemaní, enfrentando la cruz, oró al Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Sabía lo que venía, conocía el sufrimiento que le esperaba, pero no puso su voluntad por encima de la del Padre. Y fue en esa entrega total que el plan de salvación se cumplió. Filipenses 2:8 lo describe de esta manera: «Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». La rendición no es un evento único, sino un acto continuo. Cada día es una oportunidad para soltar, para confiar, para permitir que el Espíritu Santo tome control absoluto. El creyente que se aferra a su propia dirección termina caminando en su propia fuerza, pero aquel que cede el control camina en el poder de Dios. Proverbios 3:105-6. Exhorta: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Cuando un corazón se rinde, el Espíritu Santo se mueve con libertad. La iglesia primitiva experimentó un avivamiento sin precedentes porque no había resistencia en ellos. En Hechos 4:31 se registra el impacto de esa rendición total. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El poder no estaba en sus capacidades, sino en su entrega absoluta. Dios no comparte su gloria. No puede llenar un vaso que ya está ocupado. No puede obrar en una vida donde la autosuficiencia sigue reinando. El profeta Elías tuvo que confrontar a Israel por su doble ánimo. En 1 Reyes 18:21 les dijo: «¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él». La tibieza espiritual es un obstáculo para la manifestación del Espíritu Santo. Solo aquellos que deciden rendirse por completo experimentan la plenitud de su presencia. La invitación de Dios siempre ha sido la misma: morir al yo para vivir en el Espíritu. En Gálatas 2:20, Pablo expresa esta verdad con claridad: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». La vida en el Espíritu no es una coexistencia entre la carne y Dios, sino un estado en el que el yo es crucificado y Cristo es entronado en el corazón. Aquel que anhela una relación profunda con el Espíritu Santo debe preguntarse: ¿hay algo que no he rendido? ¿Existe un área en mi vida donde aún busco mi propia voluntad en lugar de la de Dios? Hasta que esas preguntas no sean respondidas con honestidad, la plenitud del Espíritu seguirá siendo limitada. El Espíritu Santo no llena parcialmente, no se manifiesta a medias. O toma el control absoluto, o permanece a la puerta esperando ser recibido. La diferencia entre una fe vacía y una vida llena del poder de Dios está en la disposición de rendirse sin reservas. La entrega absoluta no es una opción,
es el camino hacia una comunión inquebrantable con el Espíritu Santo. Desde el principio, Dios ha deseado comunicarse con su pueblo. Su voz no es un misterio reservado para unos pocos, sino una realidad accesible para quienes han dispuesto su corazón a escuchar. Sin embargo, en un mundo saturado de ruido, muchas veces su voz se ve ahogada por distracciones, afanes y pensamientos que desvían la atención de lo verdaderamente importante. Jesús dejó una verdad inmutable en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. No dijo que algunas ovejas la oirían, sino que todas aquellas que le pertenecen tienen la capacidad de reconocerla. El problema no es que Dios no hable, sino que muchos no han aprendido a discernir su voz en medio de las múltiples influencias que compiten por su atención. A lo largo de las Escrituras, la voz de Dios ha sido un punto de inflexión en la vida de quienes la han escuchado. No fue en la tormenta ni en el fuego donde Elías discernió la presencia del Altísimo, sino en un silbo apacible y delicado. Pino Reyes 19:12 relata que después del estruendo del viento y del temblor de la tierra, vino un susurro suave, y en ese susurro estaba Dios. Elías tuvo que aprender que la voz divina no siempre se manifiesta en lo espectacular, sino en la quietud de un corazón atento. La sensibilidad espiritual no depende de experiencias sobrenaturales, sino de una relación constante y profunda con el Espíritu Santo. Samuel no conocía la voz de Dios hasta que aprendió a reconocerla. La primera vez que el Señor lo llamó, pensó que era Elí quien le hablaba. Fue necesaria la instrucción del sacerdote para que comprendiera que aquel llamado no provenía de un hombre, sino de Dios mismo. Cuando finalmente entendió y respondió con un corazón dispuesto, su vida cambió para siempre. 1 Samuel 3:10 registra su entrega total a la dirección divina. Habla, que tu siervo escucha. No pidió explicaciones, no exigió señales, solo se dispuso a oír. La disposición del corazón es la clave para desarrollar una sensibilidad espiritual que permita distinguir la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el filtro que permite confirmar su dirección. Todo lo que el Espíritu habla estará en perfecta armonía con las Escrituras, porque Él no se contradice. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta a cada ataque del enemigo fue una declaración de la palabra escrita. Mateo 4:4 nos muestra la contundencia con la que venció la tentación. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El discernimiento espiritual se fortalece cuando la mente es renovada por la verdad de Dios. Quien llena su corazón con las Escrituras podrá identificar con claridad lo que proviene del Espíritu y lo que es una falsificación del enemigo. La oración es otro fundamento para desarrollar una sensibilidad espiritual genuina. Jesús tenía una conexión inquebrantable con el Padre porque apartaba tiempo para buscarlo sin distracción. Marcos 1:35 revela la intensidad de su vida de oración. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. No oraba solo cuando lo necesitaba, sino que vivía en una constante comunión con el Padre. Esa relación continua le permitió moverse con precisión en la voluntad de Dios. Quien desea escuchar la voz del Espíritu Santo debe cultivar una vida de oración que trascienda las peticiones ocasionales y se convierta en una conversación ininterrumpida con Dios. En ocasiones, el ruido del mundo ahoga la voz del Espíritu. El afán, la ansiedad y el pecado no confesado endurecen el corazón y debilitan la capacidad de percibir la dirección divina. Hebreos 3:15
advierte: si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. La sensibilidad espiritual no es cuestión de técnicas, sino del estado del corazón. Un corazón limpio, humillado y dispuesto será capaz de discernir la voz de Dios con claridad. El enemigo intentará imitar la voz de Dios para confundir y desviar a los hijos del Altísimo. Pablo advirtió sobre esta estrategia en 2 Corintios 11:14. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. No toda impresión espiritual proviene de Dios, por lo que es fundamental probar los espíritus y confirmar toda dirección a la luz de la palabra. Juan 10:5 describe cómo las ovejas de Cristo reaccionan ante las voces extrañas. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. La comunión constante con el Espíritu Santo permite distinguir la diferencia entre la voz de Dios y las influencias engañosas. El tiempo en la presencia de Dios transforma la percepción espiritual. Moisés descendió del monte con su rostro resplandeciente porque había estado cara a cara con la gloria del Señor. Éxodo 34:29 relata este impacto visible. Y aconteció que cuando Moisés descendió del monte, Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Quien pasa tiempo en la presencia de Dios no solo aprende a reconocer su voz, sino que también es transformado por su gloria. El Espíritu Santo no habla para entretener, sino para guiar, edificar y corregir. Su voz trae dirección clara y confirma la voluntad de Dios. Hechos 13:2 muestra cómo los primeros cristianos discernieron su instrucción. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». No fue una voz vaga ni ambigua, sino un mandato preciso que marcó el rumbo de la iglesia. Dios sigue hablando hoy, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién está dispuesto a escuchar? Quien desarrolla una sensibilidad espiritual y aprende a discernir la voz del Espíritu Santo, no solo recibe dirección, sino que también entra en una dimensión más profunda de comunión con Dios. La voz de Dios no es un privilegio exclusivo de algunos, sino la herencia de todos los que han nacido de su Espíritu. La capacidad de escuchar y obedecer no depende de emociones ni experiencias, sino de una relación continua y rendida ante la presencia divina. El Espíritu Santo no es una experiencia momentánea ni una emoción pasajera, sino una realidad viva que transforma cada aspecto de la existencia. No se trata de sentir su presencia en un momento de adoración y luego volver a una vida dominada por la carne, sino de caminar en el fuego del Espíritu, de ser guiado en todo pensamiento, palabra y acción. Romanos 8:14 declara: «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». No se menciona un liderazgo ocasional ni una dirección intermitente, sino un caminar continuo bajo su influencia. Esta es la diferencia entre aquellos que conocen sobre Dios y aquellos que viven en su presencia. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, no llegó como una brisa tenue, sino como un viento recio que llenó todo el lugar donde estaban reunidos los discípulos. No fue una manifestación sutil ni limitada a un solo momento, sino el inicio de una transformación radical. Desde ese día, ellos ya no fueron los mismos. Pedro, que antes había negado a Jesús, se levantó con autoridad y predicó con tal denuedo que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia en un solo día. Hechos 2:4 lo describe con claridad. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No fue un toque temporal,
sino un bautismo de poder que los convirtió en testigos implacables del Evangelio. El fuego del Espíritu no es un concepto simbólico, sino una realidad que consume todo lo que no proviene de Dios. Cuando Isaías tuvo su visión del Señor en su trono, un serafín tocó sus labios con un carbón encendido y declaró: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Isaías 6:7. La santidad no se alcanza con esfuerzo humano, sino con el fuego del Espíritu que purifica y transforma desde adentro. Quien camina en este fuego no teme al pecado, porque su naturaleza ha sido crucificada. No vacila ante la oposición, porque su confianza no está en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Jesús no dejó a sus discípulos sin dirección, sino que les ordenó permanecer en Jerusalén hasta ser investidos con poder desde lo alto. No les envió inmediatamente a predicar, no les pidió que dependieran de su intelecto ni de sus estrategias humanas. Les dijo en Lucas 24:49: «He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Sin el Espíritu Santo, la obra de Dios es imposible. Sin su fuego, el creyente no es más que un instrumento vacío, una lámpara sin aceite. Aquel que ha sido lleno del Espíritu no puede conformarse con una vida ordinaria, porque todo en él es transformado. Lo que antes era imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes parecía inquebrantable comienza a romperse ante la autoridad que emana de una vida sometida al gobierno del Espíritu. No es un sentimiento de euforia, sino un estado permanente de comunión con Dios, donde su presencia no se limita a ciertos momentos, sino que se convierte en la esencia misma de la existencia. Moisés subió al monte Sinaí y pasó 40 días en la presencia de Dios. Cuando descendió, su rostro resplandecía al punto de que los israelitas no podían mirarlo directamente. Éxodo 34:29 describe este suceso con precisión. «Y aconteció que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios». Quien camina en el fuego del Espíritu no necesita anunciarlo, porque su vida misma se convierte en evidencia de su presencia. El enemigo teme a los creyentes que caminan en el poder del Espíritu Santo. Puede tolerar una religión vacía, puede soportar a quienes tienen conocimiento sin fuego, pero no puede resistir a aquellos que han sido encendidos por la presencia de Dios. En Hechos 19:15, los espíritus malignos respondieron a ciertos exorcistas ambulantes con una declaración impactante: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». No bastan las palabras, no es suficiente con imitar las formas externas. El poder no está en el discurso, sino en la autoridad que solo se recibe al caminar en el fuego del Espíritu. Aquellos que han sido llenos del Espíritu no pueden ser controlados por el mundo, porque su lealtad no está dividida. No pueden ser comprados, porque su vida ya ha sido entregada por completo a Dios. En Daniel 3, los amigos de Daniel fueron arrojados al horno de fuego por negarse a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor. Sin embargo, en medio del fuego apareció una cuarta figura, una manifestación divina que los guardó de todo daño. El fuego del mundo no puede consumir a quienes caminan en el fuego de Dios. El versículo 27 deja claro que ni siquiera el olor a humo quedó en ellos. No solo fueron librados, sino que salieron de la prueba sin la más mínima señal de haber sido afectados. Jesús dijo en Mateo 5:14 que sus discípulos son la luz del mundo. No una luz artificial, no un reflejo débil,
sino una llama encendida por el Espíritu Santo. No se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte, ni se puede apagar el fuego que Dios ha encendido en un corazón rendido. En Hechos 4:31, después de haber sido amenazados, los creyentes oraron con fervor y el lugar en el que estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se replegaron ante la oposición, no retrocedieron por miedo, sino que recibieron una nueva impartición de poder para seguir avanzando. El fuego del Espíritu no es solo una manifestación de poder, sino también un fuego que consume todo lo que impide que Dios gobierne por completo. Juan el Bautista habló sobre esta obra del Espíritu cuando dijo en Mateo 3:11: «Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». No se menciona solo el Espíritu, sino también el fuego, porque la obra del Espíritu no solo fortalece, sino que también purifica. En los días finales, la manifestación del Espíritu será aún más intensa. Joel 2:28 lo anticipó con una promesa que sigue vigente. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». No será una visitación esporádica, sino un derramamiento que abarcará a toda la Iglesia, a todos aquellos que han sido sellados por la sangre del Cordero. Aquellos que caminan en el fuego del Espíritu no viven dominados por el temor, porque saben que el poder de Dios está con ellos. No dependen de sus propias fuerzas, porque han aprendido a moverse bajo la dirección divina. Son instrumentos en las manos del Altísimo, lámparas encendidas que no pueden ser apagadas por ninguna fuerza de este mundo. Viven en una dimensión donde lo imposible se vuelve natural, donde el reino de Dios se manifiesta con poder, donde cada paso es guiado por aquel que todo lo sabe. El Espíritu Santo no es una teoría, no es una fuerza impersonal, no es un concepto religioso. Es una realidad viva, el fuego que transforma, la presencia que llena, el poder que capacita. Quien camina en su fuego no necesita buscar señales externas, porque su vida misma se convierte en evidencia de su gloria. No hay espacio para la mediocridad, no hay lugar para la tibieza. O se es completamente consumido por el fuego de Dios, o se permanece en una religión vacía, sin poder, sin vida, sin la presencia que lo cambia todo. La manifestación del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es un concepto abstracto ni una promesa distante, sino una realidad visible y tangible. Su presencia no solo se experimenta en momentos de oración intensa o en encuentros de adoración, sino que impregna cada aspecto de la existencia, transformando desde lo más profundo hasta lo más externo. Jesús no solo habló de la obra del Espíritu, sino que mostró con su vida lo que significa caminar completamente bajo su dirección. La diferencia entre una fe superficial y una relación genuina con el Espíritu se encuentra en la evidencia que se desprende de aquel que ha sido lleno de su presencia. El poder de Dios en la vida de un creyente se manifiesta de manera inequívoca. Cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia del Señor. No necesitó anunciar que había estado con Dios. Su vida misma lo demostraba. Éxodo 34:30 describe el impacto que esto causó en el pueblo. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. La evidencia de una vida llena del Espíritu no se encuentra en palabras grandilocuentes ni en demostraciones externas forzadas,
sino en la transformación interna que inevitablemente se refleja en cada área de la vida. La presencia del Espíritu Santo produce una paz que trasciende toda lógica. Mientras el mundo se sumerge en el caos, aquel que ha sido lleno de Dios camina con una serenidad inquebrantable. Jesús, en medio de la tormenta, dormía en la barca mientras los discípulos estaban aterrados. No era indiferencia ni descuido, sino la perfecta confianza de alguien que vivía completamente sometido a la voluntad del Padre. Filipenses 4:7 lo expresa con claridad. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que viene del Espíritu no depende de circunstancias externas, sino de una relación inquebrantable con aquel que sostiene todas las cosas. El poder del Espíritu Santo no solo llena de paz, sino que otorga una valentía sobrenatural. Pedro, quien antes temía ser asociado con Jesús al punto de negarlo 3 veces, se levantó después de Pentecostés con una autoridad que dejó atónitos a quienes lo escuchaban. Hechos 4:13 describe la reacción de los líderes religiosos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. No fue un discurso bien estructurado, ni una estrategia humana lo que los hizo diferentes, sino la evidencia del Espíritu Santo en ellos. El amor que fluye de una vida llena del Espíritu es inconfundible. No se trata de un afecto basado en emociones ni en afinidades personales, sino de un amor inagotable que trasciende lo natural. Jesús oró por aquellos que lo crucificaban, demostrando que el amor del Padre no tiene límites. Romanos 5:5 declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es una teoría ni una idea abstracta, sino una realidad que transforma la manera en que se vive y se relaciona con los demás. El fruto del Espíritu no es opcional ni circunstancial, sino la manifestación inevitable de una vida rendida a Dios. Gálatas 5:22-23 lo describe con precisión. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se menciona en plural porque no son cualidades separadas, sino una única evidencia que se despliega de manera integral en aquellos que han sido transformados. La ausencia de estos frutos es una señal clara de que la carne sigue dominando sobre el espíritu. La vida de los primeros cristianos estaba marcada por una entrega absoluta que evidenciaba la obra del Espíritu en ellos. Hechos 2, 44, 45 describe su comunión. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No vivían bajo la influencia de la codicia ni del egoísmo, sino que habían sido transformados al punto de desprenderse de todo lo que poseían por el bien de sus hermanos. No fue una imposición ni una norma externa, sino el resultado natural de un corazón lleno del Espíritu Santo. El poder de Dios se hace visible a través de una fe inquebrantable. Quienes han sido llenos del Espíritu no caminan con dudas ni vacilaciones, sino con la certeza de que su voluntad es perfecta. Abraham, al ser llamado a salir de su tierra sin saber a dónde iba, obedeció sin titubeos porque su confianza estaba en Dios. Hebreos 11:8 describe su respuesta. Por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. La fe que proviene del Espíritu no se basa en lo que se ve, sino en la seguridad absoluta de lo que Dios ha prometido. El discernimiento espiritual
es una marca inconfundible de quienes caminan en el Espíritu. No son guiados por emociones ni por apariencias externas, sino por la sabiduría que proviene de Dios. En 1 Corintios 2:14 se advierte que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No se trata de intuición ni de razonamiento humano, sino de una percepción que solo se desarrolla en comunión con el Espíritu Santo. La comunión con Dios no es una experiencia esporádica, sino un estado continuo que transforma cada decisión y cada pensamiento. Quienes han sido llenos del Espíritu no dependen de momentos de exaltación para sentir su presencia, sino que caminan en una relación ininterrumpida con Él. 1 Tesalonicenses 5:17 exhorta: orad sin cesar. No es una recomendación, sino una realidad para aquellos que han aprendido a vivir en la presencia de Dios de manera constante. El impacto de una vida llena del Espíritu no se limita al ámbito personal, sino que afecta a todos los que la rodean. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos no porque él tuviera un poder especial, sino porque la presencia de Dios en él era tan fuerte que incluso lo que lo rodeaba era tocado por su gloria. Hechos 5:15 relata este fenómeno. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No era Pedro, sino el Espíritu Santo obrando a través de él. La evidencia de una vida llena del Espíritu no está en palabras vacías ni en apariencias externas, sino en una transformación radical que no puede ser ignorada. Quienes han sido sellados con su presencia no viven en la mediocridad espiritual, sino que caminan en una dimensión donde lo imposible se vuelve natural, donde la fe es inquebrantable, donde el amor es genuino, donde la paz es inalterable. No necesitan demostrarlo con esfuerzo humano, porque su vida misma se convierte en la prueba irrefutable de que el Espíritu de Dios mora en ellos. El Espíritu Santo no solo transforma el interior del creyente, sino que lo capacita con poder para cumplir el propósito de Dios. No es suficiente con conocer su presencia, ni con experimentar su guía. Es necesario recibir su poder y sus dones para avanzar con autoridad en la obra del reino. Jesús no envió a sus discípulos sin preparación, ni los dejó operar en sus propias fuerzas. Antes de ascender al cielo, les dio una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. Hechos 1:8 revela el encargo divino. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. No era una opción ni una sugerencia, sino la condición fundamental para que pudieran llevar el Evangelio con autoridad. Desde el principio, Dios ha derramado su poder sobre aquellos que están dispuestos a cumplir su voluntad. En el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor vino sobre Moisés, Josué, los jueces y los profetas, capacitándolos para llevar a cabo la obra divina. Pero la manifestación del Espíritu en el nuevo pacto es aún más gloriosa, porque no solo desciende temporalmente sobre algunos escogidos, sino que mora en cada creyente que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Joel 2:28 anunció esta realidad siglos antes de su cumplimiento. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta promesa se cumplió en Pentecostés y sigue vigente hoy para todos los que buscan una conexión más profunda con el Espíritu de Dios. La manifestación del Espíritu Santo se evidencia en los dones que Él otorga a la Iglesia.
1 Corintios 12:7 lo explica con claridad. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No es un privilegio reservado para unos pocos, sino una impartición para todos los que han sido llamados a servir en el reino. La Iglesia no fue diseñada para operar con habilidades humanas, sino con el poder sobrenatural de Dios. La sabiduría divina, el conocimiento revelado, la fe inquebrantable, los dones de sanidades, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, las lenguas y la interpretación de lenguas no son elementos opcionales, sino herramientas esenciales para la expansión del Evangelio. El poder del Espíritu Santo no es un espectáculo ni un medio para el orgullo personal, sino una herramienta para glorificar a Dios y edificar a la Iglesia. Cuando Simón el Mago vio las señales que ocurrían a través de los apóstoles, quiso comprar ese poder con dinero. Su error fue pensar que el mover del Espíritu podía ser manipulado con métodos humanos. Hechos 8:20 registra la respuesta de Pedro. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El Espíritu Santo no se mueve bajo condiciones humanas ni responde a intereses egoístas. Su poder fluye a través de aquellos que han rendido completamente su vida a la voluntad de Dios. Los dones del Espíritu Santo no operan en el vacío, sino que están sujetos a la obediencia y la comunión con Dios. Sansón fue ungido con una fuerza sobrenatural, pero cuando despreció su consagración y quebrantó su pacto con Dios, el Espíritu se apartó de él. Jueces 16:20 describe el momento en que perdió la presencia divina, y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No fue la pérdida de su cabello lo que lo debilitó, sino la desconexión de la fuente de su poder. El Espíritu Santo no opera en corazones rebeldes ni en vidas que buscan su poder sin someterse a su dirección. La Iglesia primitiva caminó en un nivel de autoridad que desafiaba las estructuras del mundo. No dependían de estrategias humanas ni de discursos persuasivos, sino de la demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4-5 revela el fundamento del ministerio de Pablo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La diferencia entre una fe teórica y una vida llena del Espíritu está en la manifestación tangible de su poder. El Espíritu Santo equipa a cada creyente con dones específicos según su propósito. Romanos 12:6 lo afirma con claridad. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. No todos reciben el mismo llamado, pero todos han sido dotados con lo necesario para cumplir la obra de Dios. Aquellos que han sido llamados a enseñar reciben revelación. Los que han sido llamados a sanar operan en milagros. Los que han sido llamados a exhortar traen palabra de edificación. No hay comparación ni competencia en el cuerpo de Cristo, porque cada don tiene un propósito en el plan divino. Los dones espirituales no son un fin en sí mismos, sino un medio para glorificar a Dios y servir a su pueblo. 1 Pedro 4:10. Exhorta. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La unción del Espíritu no es para el beneficio personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Quien recibe un don debe usarlo con responsabilidad, con humildad y con la conciencia de que ha sido dado por gracia. El poder del Espíritu Santo se manifiesta con mayor intensidad en aquellos que han aprendido a caminar en obediencia. Los discípulos no salieron a predicar hasta que recibieron la llenura del Espíritu. No intentaron cumplir la gran comisión con sus propias fuerzas, sino que esperaron el momento señalado por Dios. Hechos 2:1-2 describe el inicio de este derramamiento.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. No fue un proceso gradual ni una manifestación limitada, sino un derramamiento que cambió la historia del mundo. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es estática, sino que debe ser cultivada constantemente. Efesios 5:18. Exhorta, sed llenos del Espíritu. No dice que fue un evento único ni un estado inmutable, sino un mandato continuo. La llenura del Espíritu debe ser renovada día a día a través de la oración, la comunión con la palabra y la obediencia a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no solo capacita con poder, sino que también revela la voluntad de Dios con claridad. Isaías 30:21 declara: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él. No hay confusión en aquellos que han sido llenos del Espíritu, porque su voz los guía en cada decisión. La dirección divina no es un privilegio exclusivo de unos pocos, sino la herencia de todos los que han sido sellados por su Espíritu. El poder y los dones del Espíritu Santo no son opcionales ni accesorios en la vida cristiana. Son el diseño de Dios para que su iglesia avance con autoridad y cumpla su propósito en la tierra. Quien ha sido lleno del Espíritu no camina en sus propias fuerzas, sino en la potencia del Dios viviente. La diferencia entre una vida ordinaria y una existencia marcada por lo sobrenatural está en la rendición total al Espíritu de Dios. No se trata de conocimiento teológico ni de habilidades humanas, sino de un corazón dispuesto a ser un canal del poder divino. La manifestación del Espíritu no es un evento del pasado ni una experiencia aislada, sino la evidencia continua de una vida en comunión con el Dios Todopoderoso. La presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es un concepto teológico ni una idea abstracta, sino una realidad tangible que transforma cada área de la existencia. Quien ha sido tocado por su fuego, quien ha caminado bajo su dirección, quien ha escuchado su voz en lo profundo de su espíritu, jamás puede volver a ser el mismo. La relación con el Espíritu Santo no es un evento aislado, no es una experiencia que se limita a un momento de adoración o a un instante de fervor espiritual. Es un vínculo inquebrantable, un llamado constante a vivir en comunión con Dios en cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra. Desde el principio, Dios Amnelá ha anhelado una relación cercana con su pueblo. No llamó al hombre solo para que lo sirviera desde la distancia, sino para que caminara con él en intimidad. Génesis 3:8 revela que Dios descendía al huerto y paseaba en la brisa del día, buscando comunión con el ser humano. No fue el hombre quien buscó a Dios primero, sino Dios quien extendió su mano, quien deseó estar presente, quien quiso ser parte de cada aspecto de la vida de aquellos que creó. La caída quebró esa relación, pero no el deseo del Creador de habitar con su pueblo. A lo largo de la historia, en cada pacto, en cada manifestación, en cada promesa, su intención ha sido la misma: restaurar la comunión con aquellos a quienes ama. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal ni una influencia etérea. Es Dios mismo morando en su pueblo, manifestando su carácter, revelando su voluntad y capacitando a los que han sido llamados. No se limita a ciertos lugares ni se restringe a contextos específicos. Está presente en los momentos de adoración, pero también en las decisiones diarias, en las luchas internas, en las temporadas de incertidumbre. No es un invitado ocasional en la vida del creyente, sino el compañero constante que guía, fortalece y transforma. La verdadera conexión con el Espíritu Santo
no se mide por las experiencias emocionales ni por la intensidad de un momento de exaltación. No es cuestión de sentir algo extraordinario, sino de ser continuamente moldeado por su presencia. En ocasiones, su obra será evidente en el poder que se manifiesta, en los milagros que ocurren, en las señales que confirman su mover. Otras veces, su presencia se revelará en el silencio, en la paz inquebrantable, en la convicción profunda que transforma el corazón desde adentro. No siempre hablará con estruendos ni se manifestará con fuego visible, pero siempre estará presente en la vida de aquellos que han rendido su voluntad a la suya. La comunión con el Espíritu Santo no es un estado que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo. Es una relación que se cultiva, que se profundiza, que se desarrolla con el tiempo. Jesús describió al Espíritu como un manantial de agua viva, fluyendo de manera continua en aquellos que creen en Él. Juan 7:38 lo expresa de esta manera: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un río no es un estanque, no es un depósito estático, no es una acumulación de aguas que se estancan con el tiempo. Es un flujo constante, un movimiento incesante, una fuente inagotable que se renueva sin cesar. Aquellos que han aprendido a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo han comprendido que la clave no está en buscar momentos de llenura esporádicos, sino en permanecer en su presencia día tras día. La Escritura no llama a los creyentes a buscar al Espíritu solo en tiempos de crisis, sino a caminar con Él en todo momento. Gálatas 5:25 lo deja claro: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No se trata solo de haber sido llenos en el pasado, sino de continuar viviendo en esa llenura de manera constante. El mundo ofrece innumerables distracciones que buscan debilitar la conexión con el Espíritu Santo. No siempre vendrán en forma de pecado evidente o de tentaciones obvias. Muchas veces, lo que apaga su fuego no es una transgresión abierta, sino la indiferencia, la rutina, la ocupación excesiva en lo temporal. El enemigo no necesita arrastrar a una persona al pecado más profundo para separarla de Dios. Solo necesita distraerla lo suficiente para que su pasión se enfríe, para que su búsqueda se debilite, para que su dependencia del Espíritu se vuelva opcional en lugar de esencial. El creyente que desea mantener una conexión profunda con el Espíritu debe estar dispuesto a luchar contra todo aquello que busque entorpecer su comunión. No puede conformarse con una relación superficial ni aceptar un nivel de fe basado en la inercia espiritual. Debe estar constantemente alerta, constantemente hambriento, constantemente en búsqueda de una mayor plenitud en Dios. No porque el Espíritu Santo sea esquivo o difícil de alcanzar, sino porque la naturaleza humana tiende a apartarse, a desenfocarse, a caer en la trampa de la autosuficiencia. El Espíritu Santo no solo es el Consolador, no solo es el Maestro, no solo es el poder que capacita, es la presencia misma de Dios habitando en aquellos que han sido redimidos. No es una presencia pasajera, sino una realidad permanente para todos los que han sido sellados por Él. Efesios 1:13 lo describe con precisión. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello no es algo temporal, no es una marca que se borra con el tiempo, no es un distintivo que puede ser quitado por circunstancias externas. Es una garantía, una evidencia de pertenencia, una señal de que el creyente ya no es gobernado por este mundo, sino por el reino de Dios. Aquellos que han sido sellados con el Espíritu no pueden vivir como si fueran parte de este sistema. No pueden conformarse con una vida cristiana tibia, no pueden operar bajo los principios del mundo, no pueden ignorar
la voz de aquel que habita en ellos. Han sido apartados, han sido transformados, han sido llamados a vivir de acuerdo con una realidad superior. Su caminar ya no está determinado por sus propios planes, sino por la dirección de Dios. Sus decisiones ya no están basadas en la lógica humana, sino en la revelación del Espíritu. Su identidad ya no está definida por lo que este mundo dice, sino por lo que el Padre ha declarado sobre ellos. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue capacitando a aquellos que están dispuestos a escucharlo. No se ha apartado, no se ha retirado, no ha limitado su obrar. Su deseo es manifestarse con poder en cada vida que ha sido entregada por completo a Dios. La pregunta no es si el Espíritu está disponible, sino si hay corazones dispuestos a recibirlo, a obedecerlo, a caminar en su plenitud sin reservas. La mayor tragedia no es la ausencia de poder en la Iglesia, sino la indiferencia de aquellos que han sido llamados a caminar en ese poder. No hay escasez de unción, no hay falta de manifestación del Espíritu, no hay limitación en el mover de Dios. Lo que falta es una generación que decida vivir completamente rendida a su voluntad, que rechace la mediocridad espiritual, que busque con desesperación una relación más profunda con el Espíritu Santo. El llamado es claro, la invitación está abierta, la presencia de Dios está disponible. Quien tenga sed, que venga y beba, quien anhele más, que se acerque y reciba. Quien desee caminar en la plenitud del Espíritu Santo, que se rinda sin reservas y permita que su fuego lo consuma todo. Dios no llena a medias, no responde con medida, no da su Espíritu en porciones. Se derrama por completo sobre aquellos que están dispuestos a entregarse sin restricciones, sin condiciones, sin temor. Y cuando un corazón es completamente entregado, el Espíritu Santo no solo lo llena, sino que lo desborda, lo transforma y lo convierte en un canal de su gloria en la tierra.